17. Las proteínas. A mediados de la década de los 90, cuando el sentimiento popular empezaba a volverse contra los carbohidratos, se produjo una reacción en el seno de la comunidad médica. Las dietas bajas en carbohidratos están nutricionalmente desequilibradas, farfullaron. Eso sonaba bien. Solo hay 3 macronutrientes después de todo: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Una restricción importante de cualquiera de ellos hace que se corra el riesgo de llevar una dieta desequilibrada. Por supuesto, las autoridades nutricionales no sentían la misma compunción a la hora de restringir seriamente las grasas, pero este es otro tema. Ciertamente, cualquier dieta baja en alguno de los 3 macronutrientes está desequilibrada. Ahora bien, ¿son poco saludables estas dietas? ¿Implica esto que los nutrientes contenidos en los carbohidratos son esenciales para la salud humana? Dilucidar esto es lo más importante. Se considera que ciertos nutrientes son esenciales en nuestra dieta porque nuestros cuerpos no pueden sintetizarlos. Si no ingerimos las fuentes alimentarias de estos nutrientes, no gozamos de buena salud. Existen unos ácidos grasos esenciales, como las grasas omega 3 y omega 6, y unos aminoácidos esenciales, como la fenilalanina, la valina y la treonina. Pero no hay carbohidratos esenciales ni azúcares esenciales, es decir, no son necesarios para la supervivencia. Los carbohidratos no son más que largas cadenas de azúcares, no son intrínsecamente nutritivos. Por lo tanto, las dietas bajas en carbohidratos que se centran en prescindir de los cereales y azúcares refinados no deberían ser intrínsecamente nocivas. Pueden ser desequilibradas, pero no perjudiciales. Otra crítica dirigida a las dietas bajas en carbohidratos es que gran parte de la pérdida de peso inicial que se experimenta corresponde a una pérdida de agua, lo cual es cierto. La ingesta elevada de carbohidratos hace que aumente la presencia de la insulina, y esta estimula al riñón a reabsorber el agua. Por lo tanto, la disminución de los niveles de insulina provoca la excreción del exceso de agua. Pero, ¿por qué es esto perjudicial? ¿Quién quiere tener los tobillos hinchados? A finales de la década de los 90, cuando el nuevo enfoque de las dietas bajas en carbohidratos se fusionó con la religión predominante de las dietas bajas en grasas, nació la versión 2.0 de la dieta de Atkins, es decir, el enfoque de las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasas y altas en proteínas. Así como la dieta original de Atkins era rica en grasas, esta nueva dieta era rica en proteínas. La mayoría de los alimentos ricos en proteínas tienden a ser también ricos en grasas. Pero este nuevo enfoque exigía un montón de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel y tortillas de clara de huevo. Cuando uno se cansaba de eso, estaban las barras de proteínas y los batidos. La dieta alta en proteínas hizo que muchos se preocuparan por su posible efecto dañino en los riñones. Las dietas ricas en proteínas no se recomiendan a las personas que padecen una enfermedad renal crónica, ya que la capacidad de lidiar con los productos resultantes de la descomposición de las proteínas se ve afectada. Sin embargo, quienes presentan una función renal normal no deben preocuparse a este respecto. Varios estudios recientes han llegado a la conclusión de que la dieta alta en proteínas no está asociada con ningún efecto perjudicial perceptible sobre la función renal. Las preocupaciones sobre el daño a los riñones eran exageradas. El mayor problema que han mostrado tener las dietas ricas en proteínas es que no sirven para adelgazar. ¿Por qué? El razonamiento parece sólido. La insulina ocasiona el aumento de peso. Reducir los carbohidratos refinados hace que se disminuyan el azúcar en sangre y la insulina. Pero todos los alimentos provocan secreción de insulina. El enfoque Atkins versión 2.0 supuso que las proteínas no harían que aumentasen los niveles de insulina, ya que no hacían subir los niveles de azúcar en sangre. Pero esta idea era incorrecta. La respuesta de la insulina a los distintos alimentos se puede medir y clasificar.
el índice glucémico mide el aumento del azúcar en sangre en respuesta a una ración de alimentos estándar, mientras que el índice insulínico, creado por Susan Holt en 1997, mide el incremento de la insulina en respuesta a una ración estándar de alimentos, y resulta ser muy diferente del índice glucémico. No es sorprendente que los carbohidratos refinados provoquen una subida de los niveles de insulina. Lo que resulta sorprendente es que las proteínas puedan ocasionar un incremento similar. El índice glucémico no tiene en absoluto en cuenta las proteínas o las grasas porque no hacen subir los niveles de glucosa. Y este enfoque, esencialmente, ignora los efectos sobre el aumento de peso de dos de los tres macronutrientes principales. La insulina puede aumentar independientemente de si lo hace o no el azúcar en sangre. En el caso de los carbohidratos, existe una correlación muy estrecha entre la glucosa en sangre y los niveles de insulina. Pero en general, la glucosa en sangre era solamente responsable del 23% de la variabilidad de la respuesta insulínica. La mayor parte de esta respuesta, el 77%, no tiene nada que ver con el azúcar en sangre. Es la insulina, y no la glucosa, la que ocasiona el aumento de peso. Y esto lo cambia todo. Las dietas concebidas a partir del índice glucémico fallaron precisamente en este punto. Se fijaron en la respuesta de la glucosa bajo el supuesto de que los niveles de insulina reflejaban los de la glucosa. Sin embargo, este no es el caso. Se puede reducir la respuesta de la glucosa, pero con ello no se reduce necesariamente la respuesta de la insulina. Y al final, es esta última la que importa. ¿Qué factores, distintos de la glucosa, determinan la respuesta insulínica? Debemos tener en cuenta el efecto incretina y la fase cefálica. El efecto incretina y la fase cefálica. Se acostumbra a suponer que el azúcar en sangre es lo único que estimula la secreción de insulina. Pero hace tiempo que se sabe que esto no es así. En 1966 se publicaron estudios que demostraban que la administración oral o intravenosa del aminoácido leucina provocaba secreción de insulina. Esta realidad incómoda se olvidó rápidamente, hasta que se redescubrió décadas más tarde. En 1986, el Dr. Michael Nock se apercibió de algo muy inusual, de que la respuesta de un sujeto al azúcar en sangre es idéntica tanto si la dosis de glucosa se administra por vía oral como si se administra por vía intravenosa. Pero aunque el nivel de azúcar en sangre sea el mismo, los niveles de insulina del sujeto difieren mucho. Sorprendentemente, la respuesta insulínica a la glucosa oral es mucho más potente. La administración oral casi nunca causa un efecto más fuerte que la intravenosa. Cuando es intravenosa, su biodisponibilidad es del 100%, lo que significa que lo que se administra entra directamente en la sangre. Cuando se administran por vía oral, muchos medicamentos se absorben de forma incompleta o los desactiva parcialmente el hígado antes de llegar al torrente sanguíneo. Por esta razón, la administración intravenosa tiende a ser mucho más eficaz. Sin embargo, el Dr. Nock observó que ocurría lo contrario en la situación a la que nos estamos refiriendo. Se dio cuenta de que la glucosa oral estimulaba muchísimo más la producción de insulina. Además, este mecanismo no tenía nada que ver con el nivel de azúcar en sangre. Este fenómeno no se había descrito previamente. Esfuerzos de investigación intensivos revelaron que el propio estómago produce unas hormonas llamadas incretinas que estimulan la secreción de insulina. Puesto que la glucosa intravenosa evita el estómago, no tiene lugar el efecto incretina en este caso, efecto que puede representar entre el 50 y el 70% de la secreción de insulina después de la ingesta oral de glucosa. El tracto gastrointestinal no es solamente un mecanismo destinado a la absorción y excreción de los alimentos, sino que, con sus células nerviosas, receptores y hormonas, funciona casi como un segundo cerebro. Las dos hormonas de incretina descritas hasta ahora son el péptido 1, similar al glucagón,
GLP-1, por sus siglas en inglés, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, GIP, por sus siglas en inglés. Ambas hormonas son desactivadas por la hormona dipeptidilpeptidasa 4. Las incretinas las secretan el estómago y el intestino delgado en respuesta a los alimentos. Tanto el GLP-1 como el GIP hacen que aumente la liberación de insulina por parte del páncreas. Las grasas, los aminoácidos y la glucosa estimulan, todos ellos, la liberación de incretina y, por lo tanto, ocasionan un aumento de los niveles de insulina. Incluso los edulcorantes no nutritivos, que no contienen ninguna caloría, pueden estimular la respuesta insulínica. En los seres humanos, la sucralosa, por ejemplo, provoca que el nivel de insulina suba en un 22%. El efecto incretina empieza a tener lugar minutos después de la ingestión de nutrientes en el estómago y alcanza su máximo en aproximadamente 60 minutos. Las incretinas tienen otros efectos que también son importantes. Retrasan el vaciado del contenido del estómago en el intestino delgado, lo que ralentiza la absorción de la glucosa. La fase cefálica es otra vía de secreción de insulina independiente de la glucosa. El cuerpo se anticipa a los alimentos tan pronto como entran en la boca, mucho antes de que los nutrientes lleguen al estómago. Por ejemplo, el hecho de mover por la boca una solución de sacarosa o de sacarina y escupirla hará que aumenten los niveles de insulina. Aunque se desconoce la importancia de la fase cefálica, su existencia resalta el hecho significativo de que existen múltiples vías de liberación de la insulina independientes de la glucosa. El descubrimiento de estas vías fue electrizante. El efecto incretina explica cómo los ácidos grasos y los aminoácidos también juegan un papel a la hora de estimular la insulina. Todos los alimentos, no solo los carbohidratos, hacen subir los niveles de esta hormona. Por lo tanto, todos los alimentos pueden provocar aumento de peso. Siendo así las cosas, el asunto de las calorías nos sume en una gran confusión. Alimentos ricos en proteínas pueden causar aumento de peso no debido a su contenido calórico, sino más bien debido a sus efectos de estimulación de la insulina. Si los carbohidratos no son el único estímulo de la insulina, ni tan siquiera el mayor de esos estímulos, restringir la ingesta de carbohidratos no será siempre tan beneficioso como creíamos. El hecho de sustituir los carbohidratos, que fomentan la insulina, por las proteínas, que también la incrementan, no produce beneficios netos. Por el contrario, el tercer macronutriente, la grasa, tiende a producir un efecto más débil en la estimulación de la insulina. Los productos lácteos, la carne y el índice insulínico. Las proteínas difieren mucho en cuanto a su capacidad de promover la insulina. Los productos lácteos, en particular, constituyen estímulos potentes y también muestran la mayor discrepancia entre la glucosa en sangre y los niveles de insulina. Presentan un índice glucémico extremadamente bajo, entre 15 y 30, pero un índice insulínico muy alto, entre 90 y 98. La leche contiene azúcares, sobre todo en forma de lactosa. Sin embargo, cuando se miden sus efectos, la lactosa pura tiene un efecto mínimo tanto sobre el índice glucémico como sobre el insulínico. La leche contiene dos tipos principales de proteína láctea: la caseína, que constituye el 80% del contenido en proteínas, y el suero, que constituye el 20%, mientras que el queso contiene principalmente caseína. El suero de leche es el subproducto sobrante del cuajo en la elaboración del queso. Los culturistas acostumbran a consumir complementos de proteína de suero de leche, conocida también como proteína lactosérica, porque son ricos en aminoácidos de cadena ramificada, que se cree que son importantes en la formación de músculo. La proteína láctea, en particular la lactosérica, hace subir los niveles de insulina incluso más que el pan de trigo integral, debido en gran parte al efecto incretina. Los suplementos de proteína de suero de leche provocan que la presencia del GLP-1
aumente en un 298%. El índice insulínico muestra una gran variabilidad, pero hay algunos patrones generales. El aumento del consumo de carbohidratos conduce a una mayor secreción de insulina. Esta relación constituye la base de muchas dietas bajas en carbohidratos y de bajo índice glucémico, y también explica por qué los alimentos altos en almidón y azúcar tienden a producir obesidad, como es bien sabido. Los alimentos grasos también pueden hacer subir los niveles de insulina, pero las grasas puras, como el aceite de oliva, no estimulan la insulina ni la glucosa. Sin embargo, hay pocos alimentos que sean grasas puras. Puede ser que el componente proteínico de los alimentos grasos impulse la respuesta insulínica. También es interesante el hecho de que la grasa tiende a presentar una curva plana de dosis-respuesta. Es decir, por mayor que sea la cantidad de grasa, ello no motiva una mayor respuesta insulínica. A pesar del mayor valor calórico de la grasa, estimula menos la insulina que los carbohidratos o las proteínas. La sorpresa nos la dan las proteínas. En este caso, la respuesta insulínica es muy variable. Mientras que las proteínas vegetales elevan muy poco los niveles de insulina, la proteína lactosérica y la carne, incluido el pescado, ocasionan una secreción de insulina significativa. Pero, ¿engordan los productos lácteos y la carne? Esta pregunta es difícil de responder. Las incretinas tienen múltiples efectos, y solo uno de ellos es estimular la liberación de insulina. De hecho, también tienen un efecto importante sobre la saciedad. La saciedad. Las incretinas juegan un papel importante en el control del vaciado gástrico. El estómago normalmente alberga la comida y la mezcla con el ácido estomacal antes de descargar lentamente ese contenido. El GLP-1 hace que el vaciado del estómago sea significativamente más lento. La absorción de los nutrientes también se ralentiza, lo que da lugar a unos niveles más bajos de glucosa en sangre e insulina. Además, este efecto produce una sensación de saciedad que experimentamos como estar llenos. Un estudio de 2010 comparó el efecto de 4 fuentes de proteínas diferentes: los huevos, el pavo, el atún y el suero de leche, sobre los niveles de insulina de los participantes. Como era de esperar, el suero de leche fue lo que más los estimuló. 4 horas después, se presentó a los participantes un buffet como almuerzo. El grupo que había tomado proteína lactosérica, suero de leche, comió sustancialmente menos que los otros grupos. La proteína lactosérica redujo su apetito y aumentó su saciedad. Es decir, los sujetos de ese grupo se sentían llenos. Así, las hormonas incretínicas tienen 2 efectos opuestos. El aumento de la insulina induce que suba el peso, pero la mayor saciedad induce lo contrario. Esto es coherente con la experiencia personal. Las proteínas animales tienden a hacer que uno se sienta más lleno durante más tiempo, pero el suero de leche tiene el mayor efecto. Compara 2 raciones de un alimento que contengan el mismo aporte calórico, un filete pequeño y un gran refresco azucarado. ¿Cuál te hace sentir lleno durante más tiempo? El claro ganador es el filete. Produce una mayor saciedad, se asienta en el estómago y, por tanto, se nota el efecto incretínico de un vaciado más lento del contenido estomacal. El refresco, sin embargo, no se asienta en el estómago mucho tiempo, por lo que no tardamos en volver a tener hambre. Estos 2 efectos opuestos, la insulina estimula el aumento de peso, pero la saciedad facilita la pérdida de peso, dan lugar a un debate enloquecedor sobre la carne y los productos lácteos. La cuestión es la siguiente: ¿cuál de ambos efectos es más potente? Es posible que la incretina específica que se vea estimulada sea importante para determinar si se gana o pierde peso. Por ejemplo, la estimulación selectiva del GLP-1, como la que produce un fármaco como la exenatida, ocasiona pérdida de peso, ya que los efectos de saciedad resultantes superan a los efectos del aumento de peso. Por lo tanto, debemos considerar cada proteína por separado, ya que el efecto que tiene cada una sobre el peso presenta una variación considerable.
Las proteínas más estudiadas son la láctea y la cárnica, y debemos hacer dos consideraciones primordiales acerca de ellas, en relación con el efecto incretínico y la ración de proteína alimentaria. La carne. Tradicionalmente, se pensaba que el consumo de carne ocasionaba aumento de peso porque es rica en proteínas, grasas y calorías. Sin embargo, más recientemente, muchos estudiosos consideran que ocasiona pérdida de peso porque es baja en carbohidratos. ¿Cuál es la verdad? Es difícil saberlo, ya que los únicos datos disponibles los ofrecen estudios de asociación, los cuales están sujetos a interpretación y no pueden establecer una relación de causa y efecto. La investigación prospectiva europea sobre el cáncer y la nutrición fue un gran estudio de cohorte iniciado en 1992 con 521.448 voluntarios de 10 países. Después de 5 años de seguimiento, se vio que todas las carnes, las rojas, las de ave y las procesadas, estaban significativamente asociadas con el aumento de peso, incluso después de aplicar las correcciones relativas a la ingesta total de calorías. Comer 3 raciones adicionales de carne al día está asociado con un aumento de peso adicional de 0,5 kilos en el plazo de un año, incluso si se ha llevado a cabo un control de las calorías. En América del Norte, se cuenta con datos combinados procedentes del primer y el segundo estudio sobre la salud de las enfermeras y del estudio de seguimiento de profesionales de la salud. Se vio que tanto la carne roja procesada como la no procesada estaban asociadas con el aumento de peso. Cada ración diaria adicional de carne motivaba que se engordase 0,5 kilos aproximadamente. Un incremento de peso incluso mayor que el provocado por los dulces y los postres. Por lo tanto, parece que predomina el efecto del aumento de peso en relación con la carne. Hay algunos factores que pueden contribuir a que esto sea así. En primer lugar, la mayor parte del ganado vacuno se cría actualmente en cebaderos y es alimentado con grano. Las vacas son rumiantes cuya naturaleza es la de comer hierba. Este cambio en su dieta puede modificar las características de la carne. La carne de los animales silvestres es similar a la de los alimentados con pasto, pero no a la de los alimentados con grano. El ganado de engorde requiere altas dosis de antibióticos. Los peces criados en piscifactorías también tienen poco en común con los silvestres. Comen bolitas, que suelen contener cereales, y otros sustitutos baratos de la dieta natural de los peces. En segundo lugar, si bien comprendemos los beneficios de comer alimentos integrales, no aplicamos este conocimiento a la carne. Ingerimos solamente las carnes musculares, carnes magras compuestas principalmente por músculos, en lugar de comer todo el animal, con lo cual corremos el riesgo de consumir un exceso de ellas. Generalmente descartamos la mayor parte de los órganos, los cartílagos y los huesos, lo cual es análogo a beber el jugo de una fruta, pero descartar la pulpa. Sin embargo, el caldo de huesos, el hígado, el riñón y la sangre del animal forman parte de las dietas humanas ancestrales. Alimentos tradicionales básicos como el pastel de carne y riñón y el hígado han desaparecido, aunque otros como la tripa, el intestino grueso del cerdo, la morcilla, el rabo de toro y la lengua de ternera aún sobreviven. Las carnes de los órganos tienden a ser las partes más grasas. Al centrarnos casi exclusivamente en los músculos de los animales para alimentarnos, estamos ingiriendo más proteínas que grasas. Los productos lácteos. En el caso de los productos lácteos, la historia es completamente diferente. A pesar de que su consumo provoca grandes incrementos en los niveles de insulina, los grandes estudios observacionales no los vinculan con el aumento de peso. En todo caso, los productos lácteos actúan contra la subida de peso, como reveló el estudio de cohorte sueco sobre las mamografías. En particular, la leche entera, la leche agria, el queso y la mantequilla se asociaron con una disminución del aumento de peso, pero no la leche baja en grasas. El estudio prospectivo Cardia, que se prolongó a lo largo de 10 años, descubrió que una mayor ingesta de productos lácteos está asociada con una menor incidencia de la obesidad
y la diabetes tipo 2. Otros estudios efectuados sobre una gran población confirmaron esta asociación. Los datos del primer y segundo estudio sobre la salud de las enfermeras y del estudio de seguimiento de profesionales de la salud muestran que el incremento de peso promedio general durante cualquier periodo de 4 años es de 1,5 kilos. La leche y el queso demostraron tener un efecto neutro sobre el peso. El yogur pareció ser especialmente adelgazante, posiblemente debido al proceso de fermentación. La mantequilla tuvo un pequeño efecto sobre el aumento de peso. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre los productos lácteos y la carne? Algo que los distingue es el tamaño de las raciones. Es fácil tomar más carne. Se puede comer un bistec grande, medio pollo asado o un tazón grande de chili sin mucha dificultad. Sin embargo, es más difícil incrementar el consumo de proteína láctea en el mismo grado. ¿Se puede comer un enorme pedazo de queso como cena? ¿O beber varios litros de leche? ¿O tomar 2 grandes tazones de yogur como almuerzo? A duras penas. Es difícil aumentar significativamente la ingesta de proteína láctea sin recurrir a batidos de proteína lactosérica y otros alimentos artificiales de este tipo. Un vaso extra de leche al día no es suficiente. Por lo tanto, si bien las proteínas lácteas son especialmente buenas para estimular la insulina, las raciones pequeñas de estos productos no tienen una gran repercusión. Al ingerir grandes cantidades de leche desnatada, carnes magras y barras de proteínas, los entusiastas de Atkins, sin pretenderlo, estaban estimulando su insulina en el mismo grado que antes. Sustituir grandes cantidades de carne magra, a menudo procesada, por carbohidratos no era una estrategia ganadora. Reducir el azúcar y el pan blanco era un buen consejo. Pero reemplazar ambos por embutido no lo era. Además, el aumento de la frecuencia de las comidas reducía el papel protector del efecto incretina. La teoría hormonal de la obesidad. Ahora podemos modificar la teoría hormonal de la obesidad para incluir el efecto incretina con el fin de proporcionar el cuadro completo. La proteína animal es muy variable, pero tiene el efecto protector que es la saciedad. Y no debemos ignorar el poder protector del efecto incretina. La desaceleración de la motilidad gástrica aumenta la saciedad para que nos sintamos más llenos y por lo tanto ingiramos menos cantidad de alimentos en la siguiente comida, o incluso nos saltemos totalmente una comida para permitirnos tener tiempo para digerir. Este comportamiento es instintivo. Cuando los niños no tienen hambre, no comen. Los animales salvajes también evitan comer si están saciados. Pero nosotros nos hemos ejercitado para ignorar nuestras propias sensaciones de saciedad, de modo que comemos cuando es la hora, tanto si tenemos hambre como si no. He aquí un pequeño consejo para perder peso, el cual debería ser evidente, pero no lo es. Si no tienes hambre, no comas. Tu cuerpo te está diciendo que no deberías comer. Después de disfrutar de un copioso banquete, como hacemos en el día de Navidad, tenemos la paranoia de no saltarnos la siguiente comida, debido al miedo irracional de que ello perturbará nuestro metabolismo. Así que eludimos el efecto protector de las incretinas al programar rígidamente las 3 comidas diarias, contra viento y marea. Aún hay más hechos que se deben tener en cuenta. La glucosa en sangre representa solo el 23% de la respuesta insulínica, y las grasas y las proteínas únicamente otro 10%. Cerca del 67% de la respuesta insulínica tiene causas aún desconocidas, índice que se acerca seductoramente al 70% constituido por los factores hereditarios, como te indiqué en el capítulo 2. Otros factores sospechosos son la presencia de la fibra alimentaria, una elevada proporción de amilosa, amilopectina, la preservación de la integridad botánica, alimentos integrales, la presencia de ácidos orgánicos, fermentación, la adición de vinagre, ácido acético y la adición de chile, capsaicina. Los argumentos simplistas del tipo «los carbohidratos engordan», «las calorías engordan», «la carne roja engorda» o «el azúcar engorda» no tienen en cuenta la complejidad de la obesidad humana.
La teoría hormonal de la obesidad proporciona un marco para comprender las interacciones presentes en esta enfermedad. Todos los alimentos estimulan la insulina, por lo que todos ellos hacen aumentar el peso potencialmente. Y aquí es donde surge la confusión de las calorías. Dado que todos los alimentos pueden hacernos engordar, imaginamos que todos ellos pueden medirse con una unidad común, la caloría. Pero esta es una unidad de medición equivocada. Las calorías no son la causa de la obesidad, es la insulina. Sin un marco que nos permitiese entender la insulina, era imposible comprender las incoherencias de las evidencias epidemiológicas. El enfoque de la reducción de las calorías por medio de la dieta baja en grasas demostró ser un fracaso. Después fue el enfoque de la dieta rica en proteínas el que cayó por su propio peso, lo que hizo que muchos regresaran al fracasado enfoque de la reducción calórica. Pero un nuevo enfoque conocido como dieta paleolítica, a veces denominada la dieta de las cavernas o la dieta humana originaria, ganó fuerza. Según este planteamiento, solo cabe consumir los alimentos que estaban disponibles en el Paleolítico o en la Antigüedad. Quienes siguen esta dieta evitan todos los alimentos procesados, los azúcares añadidos, los productos lácteos, los cereales, los aceites vegetales, los edulcorantes y el alcohol. Y consideran aceptables las frutas, las verduras, los frutos secos, las semillas, las especias, las hierbas, las carnes, los pescados y los huevos. La dieta paleolítica no limita la ingesta de carbohidratos, proteínas o grasa, pero prescinde de los alimentos procesados. Recuerda que la única característica definitoria de la dieta occidental es el procesamiento de los alimentos, no el contenido de los macronutrientes. La toxicidad no radica en los alimentos, sino en su procesamiento. La dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, también llamada baja en carbohidratos y con grasas saludables, LCHF, por sus siglas en inglés, es similar en el sentido de que se enfoca en los alimentos reales. La principal diferencia es que la dieta LCHF permite los productos lácteos y es más estricta con las frutas, debido a su contenido en carbohidratos. Este enfoque tiene cierto sentido, ya que los productos lácteos generalmente no están asociados con el aumento de peso. Este factor permite una mayor elección dietética y, esperémoslo, una mayor fidelidad a la dieta a largo plazo. Las dietas paleolíticas y LCHF se basan en la mera observación de que los seres humanos pueden comer una amplia variedad de alimentos sin volverse obesos o contraer diabetes. Estos alimentos se pueden consumir sin contar calorías ni carbohidratos y sin la necesidad de usar registros alimentarios, podómetros o cualquier otro medio artificial. Sencillamente, uno come cuando tiene hambre y no come cuando está saciado. Eso sí, todos los alimentos que contemplan estas dietas no son procesados y han sido consumidos por los seres humanos durante miles de años, sin que ello les haya ocasionado enfermedades. Estos alimentos han resistido la prueba del tiempo y deberíamos basar en ellos nuestras dietas. No hay alimentos intrínsecamente nocivos, solo procesados. Cuanto más nos desviamos de la comida real, más peligros corremos. ¿Deberías comer barras de proteínas? No. ¿Deberías comer sustitutos de comidas? No. ¿Deberías tomar batidos de sustitución de comidas? No, de ninguna manera. ¿Deberías comer carnes, grasas o carbohidratos procesados? No, no y no. Idealmente, todos comeríamos carne de vacuno de animales alimentados con pasto y fresas cultivadas orgánicamente. Pero seamos realistas. Habrá momentos en que tomaremos alimentos procesados, ya que son baratos, están al alcance de cualquiera y, seamos francos, son deliciosos. Piensa en los helados. Sin embargo, a lo largo de los siglos, hemos desarrollado otras estrategias dietéticas como el ayuno, destinado a desintoxicarnos o limpiarnos. Estas estrategias se han perdido entre las brumas del tiempo. Pronto volveremos a descubrir estos antiguos secretos, pero por ahora, optemos por los alimentos reales. Los alimentos naturales contienen cantidades significativas de grasas saturadas.
Este hecho desemboca de forma natural en dos preguntas. ¿Todas estas grasas saturadas no obstruirán mis arterias? ¿No harán que sufra un ataque al corazón? En una palabra, no. ¿Por qué no? Este es el tema del próximo capítulo.